Entonces, eh, tenemos un primer oficio, un oficio de la DIAN de enero 31, en el cual nos habla de subcapitalización. Entonces, digamos que este oficio es importante porque nos hace como de nuevo, bueno, aquí a lo largo de los oficios vamos a ver que la DIAN hace una vez más recuentos de qué pasó con la ley 1943, nos vuelve a mencionar y a recordar que se declaró inexequible y todo este tema de decaimiento para poder dar paso a la explicación de los decretos que tienen que ver con la ley 2010. Entonces, en este caso nos dice de nuevo que para el año 2019 la reglamentación de la 1943 y en este caso el decreto puntualmente 1146 que tiene que ver con la subcapitalización se encuentran vigentes para el año 19. Entonces, ¿qué pasa? Para el año 19 de nuevo establece que los requisitos y condiciones que deben cumplir con la certificación que nos está solicitando en este caso son los mismos que estaban vigentes. Es decir, aquí la DIAN no hace de pronto una explicación nueva, o sea, es decir, no incorpora nada nuevo, sino lo que hace es una mención y realmente establece como una línea de tiempo para que le quede muy claro al contribuyente qué norma debe aplicar. Si estaba la que estaba vigente en el momento que estaba vigente la ley 1943 o por el contrario la nueva que es la 2010. Y acá únicamente la DIAN terminaba concluyendo que para el año 2020, año grabado 2020 y con la vigencia de la ley 2010, realmente no hubo ninguna modificación en materia de subcapitalización porque como sabemos lo que hace la ley 2010 es revivir lo que traía en materia de subcapitalización la ley 1943. Eso es un oficio sencillo, pero que de pronto para el momento, en enero, fue fundamental para entender pues, como contribuyente dónde estábamos parados en temas de subcapitalización. Posteriormente, tenemos un tema importante en algunos aspectos y es el tema de la deducción por cartera de instituciones prestadoras de salud IPS. Entonces, es deducible, es lo que nos dice la DIAN, pero entonces tengo que cumplir una serie de requisitos para que así lo sea. Primero, que la deducción sea realizada por la IPS. Segundo, que la EPS se encuentre en medida de intervención forzosa administrativa para ser liquidada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Tercero, que la totalidad de la cartera pueda ser que vaya a ser deducible, sea reconocida y certificada por parte del liquidador. Y cuarto, las sumas que se recuperen deberán ser tratadas como renta líquida gravable. Entonces, no es el cumplimiento de una u otra de los requisitos, sino el cumplimiento de la totalidad. Y esto es importante de pronto porque finalmente han habido varios pronunciamientos al respecto. Por aquí es donde la DIAN de nuevo hace muy puntual y es más, el concepto es bastante literal y nos nombra uno a uno como los pasos a seguir para poder tomar como deducción la cartera, o sea, para que las IPS tomen como deducción la cartera que tienen con las EPS. En enero también de este año, la DIAN sacó un concepto interesante en materia de computación en la nube, porque aquí recordemos que también en esta materia la DIAN se ha pronunciado en varias ocasiones, pero básicamente lo había hecho en el sentido de determinar qué era un servicio técnico, qué era una asistencia técnica y la computación en la nube, realmente en cuál de estos dos se podía agrupar. Ya esto está claro, entonces la DIAN ha dicho en otras ocasiones que el servicio de la computación en la nube para efectos del impuesto sobre la renta y su correspondiente retención en la fuente es considerado un servicio técnico. Entonces partamos de este hecho. Ahora, lo siguiente que hace la DIAN en este concepto, y realmente por eso es importante, es que como ya entendemos que es considerado un servicio técnico, y en el servicio técnico no hay una transferencia del conocimiento, pero dice que sí puede haber intervención humana, obviamente, y aquí abre como en dos caminos. Entonces, el servicio técnico que tiene intervención humana y el servicio técnico automatizado. Nos dice, y aquí concluye, que si en este servicio técnico de computación en la nube es de aquellos o esa especie que es automatizado y que no hay intervención humana, no habría que practicar retención en la fuente. Entonces, hace un recuento, más o menos, por decirlo de alguna manera, un recuento histórico para concluir que si se trata de un servicio de computación en la nube, que ya conocemos que es tratado como un servicio técnico, pero en este evento es un servicio automatizado, que realmente pues los expertos en la materia de este tema de tecnológicos saben que hay algunos que pueden ser automatizados y otros que sí efectivamente requieren la intervención de una persona, pues en los casos de automatizados no habrá lugar a practicar retención en la fuente y esto es importante. También en enero, pues aquí como dato, digamos, importante, en enero
conocimos muchos oficios de la DIAN, y aquí les estamos nombrando los principales, y este es uno de ellos. El oficio 1505 del 24 de enero trae algo particular, y es que, como todos conocemos, el régimen tributario especial tiene un concepto unificado. Y bueno, unos dos conceptos unificados realmente. Y en este oficio de la DIAN que vamos a revisar, lo que hace es una modificación de algunos apartes de esos conceptos unificados. Entonces, continúa vigente los conceptos unificados, pero en esto que vamos a ver ahora, los modifica. ¿Por qué? Con la ocasión de la expedición del decreto ley 2106 del año 19, se introducen unas modificaciones. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a verlas. Primero, establece que se puede tratar como un descuento tributario las donaciones que hagan las entidades sin ánimo de lucro en la medida que estas son contribuyentes del régimen especial. Entonces establece, como usted es contribuyente del régimen especial, así sea un no declarante, usted puede tomar como un descuento tributario las donaciones que haga. Adicionalmente establece que las donaciones de una entidad del régimen tributario especial a otra entidad del régimen tributario especial pueden tratarse como un beneficio neto o un excedente siempre y cuando haya reinversión para el desarrollo en actividades meritorias. Esto digamos que ya lo conocíamos en materia de régimen tributario especial, porque siempre sabemos que tiene que haber una reinversión, pero acá lo que nos dice es que ahora, cuando se trate de una donación entre dos entidades del régimen tributario especial, se le pone el tratamiento de beneficio neto o excedente, siempre y cuando haya una reinversión. Adicionalmente, establece que las donaciones al régimen tributario especial se pueden tratar como un egreso. Entonces, yo creo que esto es parte, digamos, lo principal de este oficio, y es que establece que como dos requisitos para que esto se cumpla. Para aquellas entidades que tienen como actividad meritoria la promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional, es para ellas que aplica. Esto está en el numeral 12, que permito como confirmárselos para que lo tengan en cuenta. Y como segundo requisito es que la entidad beneficiaria también pertenece al régimen, pero en este caso no establece que sea ninguna actividad en particular, sino que puede ser cualquiera que ejecute acciones en el territorio nacional. Entonces, me devuelvo para que lo tengan aquí más claro, y es que una de las entidades, la que va a hacer la donación, su actividad meritoria, sea la promoción y apoyo de acciones en el territorio nacional. Y la beneficiaria sí puede ser, digamos, ejecutar cualquier acción directa en territorio nacional, pero no lo especifica o no lo enmarca en una de las actividades específicas, sino que puede ser cualquiera. Adicionalmente, la DIAN en este oficio establece que el incumplimiento de los anteriores requisitos a los que venimos hablando da lugar a declarar el egreso como improcedente o como renta líquida por recuperación de deducciones. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Puedo tratar como un descuento, puedo tratarlo como un beneficio o excedente, y puedo darle el tratamiento de egreso. Sin embargo, si no cumplo los requisitos que me establece la normativa al respecto, voy a tener que tratar como una renta líquida por recuperación de deducciones. Por último, entonces tenemos que el efecto realmente de este tratamiento como egreso, ¿cuál es? Que los valores donados no otorgan derecho a la aplicación del descuento tributario ni deducciones. Entonces aquí la DIAN hace un énfasis importante, es porque no podemos tomar a la vez egreso y a la vez tratarlo como un descuento tributario ni como una deducción. Bueno, aquí me salto un poco a un concepto de febrero, pero quería seguir como en la línea del régimen tributario especial. Y en esta ocasión, la DIAN establece que en cuanto a remuneración de la CESAL, se ha hablado bastante, han habido conceptos, pero realmente aquí la DIAN puntualiza. Entonces dice que únicamente se admiten pagos laborales a los administradores y al representante legal del régimen de la SAL, siempre y cuando demuestren el pago a Seguridad Social y aportes para fiscales. Adicionalmente, establece que debe haber un vínculo laboral con estos dos cargos, administradores y representantes legales. Sin embargo, a su vez hace como una aclaración que resulta extraña cuando se revisa el concepto, porque dice que lo anterior, sin perjuicio, que también deben verificarse los pagos a Seguridad Social de los miembros de Junta Directiva. Entonces, en últimas, ¿qué tenemos? Que siempre que se hagan pagos laborales, pues se hagan pagos realmente a administradores, representantes legales y a miembros de la Junta Directiva, vamos a tener que verificar que se hagan los pagos y aportes a Seguridad Social.
Y aquí de nuevo, digamos, resalta otro tema importante y que se ha venido tratando por aquí, de nuevo hace como puntualizar y lo que hace es explicar el alcance de qué es digamos, una contratación directa del administrador. Entonces dice que cuando la administración o representación legal se realice de forma directa, es necesario acreditar el pago de aportes. ¿Esto qué quiere decir? Y ustedes lo saben, la vinculación del representante legal puede hacerse de forma directa e indirecta. En este caso, la forma directa es que no se hace a través de entidades u otras sociedades, sino que se contrata directamente al representante legal. Entonces dice que en los casos que se haga de manera directa, tendrá que verificarse los pagos de seguridad social. Esto parece un poco un trabalenguas, pero realmente lo importante es que tenemos que verificar siempre, para efectos de tomar estos pagos laborales, la verificación de los pagos de seguridad social y aportes para fiscales. Bueno, aquí de nuevo voy a enero, a los oficios de enero en materia de persona jurídica, y tenemos un oficio bastante corto, puntual, pero creo que nos pareció importante cuando lo revisamos, y es que en esta ocasión un contribuyente le hace la pregunta a la DIAN y es: si tengo un dividendo decretado, ¿debo practicar o no la autorretención? En este caso la DIAN hace un análisis bastante sencillo pero muy contundente y establece que la carga tributaria es del 7.5, como ustedes lo saben. Se trata como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y el monto retenido se puede trasladar al beneficiario final. Entonces, hace este análisis para al final decir, este tipo de dividendo decretado está sujeto a una retención más no a la autorretención. Entonces, aquí la DIAN, como les decía, de nuevo, es muy puntual, no hace un mayor análisis, pero nos queda claro que efectivamente en estos casos el contribuyente no debe practicar una autorretención. Bueno, tenemos por otro lado un oficio de enero de este año también, donde nos habla de los incentivos a la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales. ¿Qué pasa? Digamos que este tema ha tenido una historia bastante larga, tiene una línea de tiempo en cuanto a normativa muy extensa, pero aquí estos dos que les estamos nombrando es donde marcan unos hitos importantes. Primero tenemos la ley 1715 del 2014, realmente, que es donde establece donde se determina que hay un beneficio tributario cuando se invierta en energía eléctrica con fuentes no convencionales. En esta ocasión, con la ley 1715 se establecía que se debía obtener una certificación de beneficio ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Luego, en 2019, con ocasión a la expedición de la ley del plan de desarrollo, se establece que esta certificación no va a ser emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino por la UPME. Entonces, hay que tener en cuenta dos momentos importantes. Uno, la ley 1715-2014, en ese momento nos establecía que la certificación debía ser emitida por el Ministerio, y ahora lo debe hacer la UPME, y eso está vigente a partir del año grabable 20. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener dos momentos diferentes según cuando haya iniciado el proceso para buscar el incentivo en materia de energía eléctrica. Entonces, ¿qué nos concluye la DIAN en este caso? Que las inversiones que a 1 de enero de 2020 no hayan entrado en operación y tampoco cuente con una certificación como proyecto de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales, tendrán que surtir el trámite de la ley 1955, es decir, la del Plan Nacional de Desarrollo. También encontramos tal vez dos oficios más que hablaban acerca de la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales. Sin embargo, no los trajimos en este momento, por eso les queríamos contar, porque para el momento que se hizo o que se elevó la pregunta, no estaba vigente el decreto reglamentario que hoy lo está. Entonces, realmente, en este momento, podría decirse que este decreto que estamos hablando es realmente el que trae alguna materia nueva, novedosa, y que digamos que puede tomarse en concordancia con el decreto que está vigente al respecto, el cual podrán encontrar en la página web de nosotros. Ahí está colgada en los boletines tributarios. Bueno, tenemos por otro lado un oficio sencillo pero importante, porque digamos que mucho se ha hablado de las sociedades fiduciarias, del artículo 102, de las obligaciones que establece este artículo, pero realmente siempre queda algún vacío. En este caso, la DIAN establece que las sociedades fiduciarias están obligadas a expedir una certificación a cada uno de quienes cuenten con la condición
de fideicomitente o beneficiario en un fideicomiso. En esta ocasión, el contribuyente que eleva la consulta establece que en un fideicomiso hicieron aportes como fideicomitentes, una persona aportó el inmueble, bueno, un fideicomitente aportó el inmueble y otro aportó unas mejoras. En esta ocasión, según puede deducirse, digamos, de la consulta que hace el contribuyente, es que la sociedad fiduciaria, en ese caso, les estaba diciendo que solo iba a expedir una certificación. Entonces, aquí la DIAN es muy enfática en establecer que toda persona, natural o jurídica, que tenga la calidad de fideicomitente en un fideicomiso y no establece un fideicomiso de qué naturaleza, sino cualquier fideicomiso, tendrá que expedírsele una certificación por parte de la sociedad fiduciaria. Entonces, es un concepto que puntualiza, no trata nada más, únicamente establece este criterio, pero es muy relevante en materia de contratos de fiducia mercantil. Bueno, a lo largo de la presentación que van a ver de personas naturales y jurídicas, vemos que la DIAN en este primer semestre del año ha emitido unos conceptos muy importantes en materia de convenios para evitar la doble imposición, de residencia, y este es uno de ellos. Entonces, en enero 31, la DIAN emitió el oficio 98, el cual establece que, y como ustedes lo saben, por regla general, los convenios para evitar la doble imposición modelo OCDE señalan que el residente, o definen pues como residente, a la persona de un estado contratante que en virtud de la legislación interna esté sujeta a imposición por razón a su domicilio. Entonces, y así mismo establece el convenio que para establecer la condición de residente la persona, o pues todos tenemos que remitirnos a la legislación interna, en este caso colombiano, al artículo 10 del estatuto. ¿Qué pasa? Entonces las personas nacionales que sean residentes en otros países, en este caso puntualmente se le elevó la consulta respecto a una persona, digamos un nacional colombiano que pero para efectos de residencia ya no está en Colombia, sino que ahora es residente fiscal español. Entonces en este caso, para que no sea considerado residente fiscal colombiano, debe obtener de España en este caso, una certificación de residencia de dicho país donde establezca que es residente ahora en España y no Colombia. Entonces, esto ya se había mencionado en algún concepto tal vez, pero acá la DIAN de nuevo es muy enfático y establece que siempre deberá presentar esta certificación a Colombia o a la entidad, pues en este caso a la DIAN, para que no sea considerado residente fiscal en Colombia, lo contrario tendrá que presentar la respectiva declaración del impuesto sobre la renta en Colombia. Bueno, por otro lado tenemos los contratos de colaboración empresarial. Como ustedes bien lo saben, esos contratos han tenido un auge bastante importante en Colombia en los últimos años, y algo que siempre ha llamado la atención y que la DIAN ha estado como ha tenido muy en la mira es el rendimiento garantizado. Entonces, empecemos por recordar qué es el rendimiento garantizado para poder decir qué es lo que quiere, en qué se quiere enfocar la DIAN en este concepto. Entonces, por rendimiento garantizado se entiende el pago fijo que recibe cualquiera de las partes en el contrato, independiente de las utilidades o pérdidas que se generen. Entonces, dice la DIAN en esta ocasión que si no hay rendimiento garantizado, la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta recae en el socio gestor. Por el contrario, si hay un rendimiento garantizado, la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta recae en el beneficiario del pago o abono en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está diciendo es que aquí en este evento, cuando hay rendimiento garantizado, se está configurando una venta o una prestación de un servicio. Y acá la DIAN hace mucho énfasis en la necesidad o en la obligación, y más bien en la importancia de evitar figuras abusivas cuando estamos en materia de contratos de colaboración. En este evento o en este oficio en particular, quien eleva la consulta establece que se trata de un médico que está vinculado a una empresa a través de un contrato de colaboración y que está haciendo unos aportes a una cuenta AFC. Y quiere saber si esos aportes que hace la cuenta AFC son base o no de la retención de la fuente que le van a practicar. Entonces, digamos que la DIAN realmente no se enfoca muy bien en responderle al señor la consulta que eleva, pero sí lo que establece es un criterio muy importante y de nuevo nos recuerda cómo es su ánimo fiscalizatorio. Entonces, nos vuelve a recordar que ellos tienen la posibilidad, y así lo establece el estatuto, de recaracterizar o reconfigurar cualquier transacción que se
pues que tenga la forma de un contrato de colaboración, pero realmente en el fondo o lo que se pretendía realmente era una venta de un bien o la prestación de un servicio. Y por último nos establece que hay un rendimiento garantizado, cuando hay un rendimiento garantizado, la tarifa y concepto de retención de la fuente pues dependen del tipo de ingreso que se esté revisando. En febrero tuvimos un concepto muy importante en materia de impuesto de normalización tributaria. Y acá quiero primero como mostrarles una línea de tiempo para saber dónde estamos ubicados. Entonces, como les decía Nayo hace un rato en su exposición, la ley 1943 creó para el año 2019 un impuesto de normalización tributaria. Luego, la sentencia 481 del mismo año la declaró inexequible y dispuso unos efectos diferidos, unos efectos del fallo a partir del 1 de enero de 2020. ¿Qué pasa a partir del 1 de 2020? Entonces entra en vigencia la ley 2010 de ley de crecimiento y es acá donde la DIAN establece un criterio importante a tener en cuenta. Si bien en este caso, tanto el contribuyente que eleva la consulta como la DIAN no son muy claros, podemos rescatar varias cosas de este concepto. Entonces, ¿qué pasa? Quienes repatriaron algún activo omitido a la luz de la ley 1943 tiene una situación jurídica consolidada. Eso es lo primero que establece la DIAN conforme a la línea de tiempo que estamos revisando. En este caso, pues les será aplicable las disposiciones del decreto reglamentario a esa ley, que era el 874-2019, independiente del decaimiento del mismo. ¿Qué pasa? En este momento la pregunta que le hacen la DIAN es, ¿qué pasa si yo normalicé, establecí que iba a repatriar, pero repatrió un porcentaje, pero no la totalidad? Entonces la DIAN aquí dice, cuando se declara con una base gravable reducida al 50%, es decir, se obtiene el beneficio y se incumple la repatriación de los activos omitidos y no se inviertan con vocación de permanencia, el sujeto deberá declarar y pagar el mayor impuesto de normalización junto con los intereses moratorios y deberá corregir la declaración del impuesto de la renta y o impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que tener en cuenta que si bien la DIAN no le establece si yo iba a repatriar, pongamos un ejemplo, 1.000 millones y únicamente repatrié 200, ¿qué pasa? Él no entra de pronto a la casuística, pero sí le dice, habla de manera general de incumplimiento. Entonces, de pronto, ¿qué podemos entender de este oficio? Que la DIAN no va a entrar a revisar si repatrió 200, si repatrió 800, no. Simplemente va a mirar si hubo incumplimiento. Y si hubo incumplimiento, deberá entonces declarar y pagar el mayor impuesto de normalización y deberá corregir las declaraciones que correspondan. Esto es lo realmente importante de este oficio. Entonces hay que tener cuidado cuando un contribuyente, ya sea a la luz de la 1943 o la nueva impuesto de normalización, establece o se acoge, digamos, al beneficio reducido, tendrá que tener muy en cuenta que tiene siempre que hacer la repatriación y la inversión con vocación de permanencia de manera total. De lo contrario, la DIAN declarará que hay un incumplimiento. En un oficio de febrero, la DIAN nos habla de algo muy, muy interesante, y es la cláusula de no discriminación bajo contratos bajo CDIs. Entonces, ¿qué pasa? Esta cláusula de no discriminación, ¿en qué consiste? Consiste en garantizar a los nacionales de un Estado que no estarán sujetos a impuestos u obligaciones a los que no estuvieron sujetos los residentes nacionales en las mismas circunstancias. Entonces, lo que busca es que no haya discriminación entre los nacionales y, digamos, los extranjeros, en este caso, para decirlo de alguna manera. En esta ocasión, el consultante eleva la pregunta estableciendo, o más bien, afirmando que hay un desconocimiento de esa cláusula de no discriminación por la aplicación del artículo 88.1 del estatuto, que establece básicamente que va a haber un desconocimiento de costos y gastos por compañías de publicidad. Entonces, ¿qué pasa en este artículo? Que es lo que regula de manera general, es que que no se aceptarán los costos, la deducción de costos y gastos incurridos en publicidad cuando se haga para propaganda de productos importados que sean calificados por el gobierno nacional como contrabando. Después de hacer un análisis, entonces aquí la DIAN hace un análisis como por pasos y establece, bueno, esta nos explica de nuevo cuál es la cláusula de no discriminación, explica cuál es el artículo 88.1 que les estaba comentando ahora del estatuto, para determinar que en este caso no hay una discriminación
y no da lugar a aplicación de esa cláusula, porque simplemente el artículo 88 no es discriminatorio, no está poniendo en desventaja, digamos, a los extranjeros, porque simplemente el artículo 88 aplica para todos. Entonces, este es un análisis que hace la DIAN para determinar que esta cláusula no es aplicable y que tenemos que tener en cuenta uno a uno la evaluación de cada caso, es decir, no porque un convenio establezca una cláusula de discriminación es que es aplicable a todos los casos, sino que tendrá que mirarse uno a uno cuándo aplica y cuándo no. Tenemos otro concepto de marzo de este año, también de convenios para evitar la doble tributación, y en este caso no habla de la cláusula de no discriminación, sino de la cláusula de nación más favorecida. Este oficio, digamos que va en concordancia con otro de este año, que es el 191, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con la cláusula de nación más favorecida? Este es un instrumento que lo que busca es que un convenio suscrito previamente, que cualquier ventaja que tenga ese convenio suscrito previamente se pueda aplicar o conceder a un tercer estado en relación con la cual califican servicios ya pactados. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Las contraprestaciones que reciba, en este caso, por concepto de servicio técnico, asistencia técnica y consultoría, que no se encuentran calificadas como regalías, podrían tener un tratamiento más beneficioso. Entonces, ¿qué pasa? Este tratamiento disímil establece digamos, el consultante que podría tener una activación de la cláusula de nación más favorecida y lo hace en comparación entre el convenio suscrito con Colombia y España. ¿Qué pasa? Entonces, como ustedes bien lo saben, ya Colombia tiene un convenio suscrito hace unos años con España, en el cual establece que, y bueno, tiene una cláusula pactada, que en caso de Colombia, que después de haber firmado un convenio con España, si se acuerda con un tercer estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferiores al establecido, podrá aplicarlo automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso para que entendamos? Con la firma, digamos, del convenio con Reino Unido y Gran Bretaña, pues, lo que pasa es que el consultante está diciendo que se va a activar la cláusula que se firmó con España. Entonces dice, claro, como ahora yo firmé el convenio con el Reino Unido y tenía esta cláusula en España, yo debo aplicar este tipo impositivo más favorable que trae el convenio del Reino Unido al convenio con España. Entonces dice el contribuyente, la única condición que me está diciendo a mí el convenio, que me trae los convenios, es que Colombia pacte con un tercer estado un tipo impositivo inferior al acordado con España. Sin embargo, la conclusión de la DIAN en esta materia dice, no, simplemente con la entrada en vigencia del tratado entre Colombia y Reino Unido, no da lugar a la aplicación del artículo de la nación más favorecida, puesto que no se fijó expresamente un tipo impositivo inferior. Entonces, digamos que la DIAN en este caso hace un recuento muy importante, muy interesante, porque nos explica las cláusulas, nos explica el convenio con España, nos explica las condiciones que se deben cumplir, cuando la conclusión que nos da es una conclusión que realmente no nos esperábamos. Entonces, ¿qué podríamos esperar en este caso? Que con el análisis que hace el contribuyente muy juicioso nos dijera efectivamente, como Colombia pactó con España, que ante el pacto con un tercer estado, posteriormente de un impuesto más favorable debería aplicarse, y así no es. Entonces este convenio es importante, este oficio es importante porque nos deja ver qué está pensando la DIAN, por dónde es su ánimo fiscalizatorio, pero realmente nos deja muy inconformes con la conclusión. Bueno, tenemos otro concepto en materia de dividendos, ¿y qué pasa? En esta ocasión, el contribuyente pregunta si una ESAL puede tener la calidad de accionista de una sociedad, es decir, no contribuyente, sino una sociedad. Y que si en este caso le entregan utilidades, dividendos, estaría grabada con el impuesto al dividendo. Entonces, ¿por qué lo dejamos como una pregunta? Porque realmente no encontramos una respuesta muy puntual de la DIAN. Simplemente lo que le dice es que ninguno de los ingresos que realicen las entidades no contribuyentes están sometidos al impuesto de renta y complementarios. Y a su vez le establece que las entidades no contribuyentes declarantes tienen la obligación de reportar su patrimonio en la declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, realmente no vemos que le dé una respuesta, pero digamos que por las conclusiones que se puede sacar, pensaríamos que efectivamente no hay lugar a una aplicación del impuesto al dividendo. Sin embargo, no es claro. Lo traemos a colación para que puedan conocer cuál es, digamos,
la posición de la DIAN, y es que es realmente confusa en cuándo se debe aplicar o no este impuesto a los dividendos cuando una SAL tiene la calidad de accionista de una sociedad comercial. Bueno, también en materia, digamos, de capitalizaciones no grabadas para los socios accionistas, la DIAN ha establecido dos conceptos en el 348 que vamos a revisar, y luego lo reitera en el 374 también del mismo mes de marzo. Establece que cualquier distribución de beneficios con cargo a patrimonio y a favor de accionistas en dinero es considerado un dividendo. Entonces empieza con esta definición para luego establecer que la distribución de utilidades en acciones o su traslado a la cuenta de capital como producto de capitalización constituyen ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esto es importante porque digamos que esto se había entendido en el pasado, pero nunca la DIAN había sacado o había emitido más bien un oficio en este sentido, y acá entendemos que si se hace como una capitalización no estaría grabado y se entiende como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En materia de convenios de doble imposición, como les comentaba hace un rato, la DIAN emitió varios conceptos y todos muy importantes, y este no se queda atrás. Entonces establece que el concepto de dividendo no comprende la transferencia de utilidades por parte de una sucursal situada en un estado contratante a su sociedad residente en otro estado contratante. Entonces aquí tenemos una situación cuando una sucursal le va a transferir utilidades a su matriz, digamos, pero que no está en el mismo país. Ahí lo que la DIAN establece en este caso es que aun cuando la transferencia de utilidades a la luz de la normatividad interna se entienda como dividendo, tenemos que hacer prevalecer el convenio. ¿Y qué establece el convenio? Que dichas rentas tributan como beneficios empresariales. Entonces, ¿qué nos concluye la DIAN? Que las utilidades transferidas por una sucursal ubicada en Colombia a un estado contratante sometido o pues bajo el régimen de un convenio debe hacerse a la luz de beneficios empresariales y no a la luz de dividendos. Esto es importante porque digamos que hace una trazabilidad muy importante que no habíamos visto antes en esta materia, y establece finalmente, de nuevo hace prevalecer el convenio como debe ser, para concluir que debe tributarse a la luz de beneficios empresariales y no de dividendos. Por otra parte, tenemos un concepto que establece, bueno, como ustedes lo saben, todos los medicamentos, cosméticos, materiales de curación, plaguicidas, detergentes, productos farmacéuticos que incidan en la salud del ser humano necesitan un registro INVIMA para su importación, exportación, fabricación y venta. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice la DIAN muy puntualmente? Y es que los registros ante la autoridad sanitaria, así como sus renovaciones y modificaciones, son consideradas erogaciones deducibles. Y los registros marcarios que obedecen al cobro de una tasa también pueden ser deducibles. Entonces, ¿esto qué es lo que nos establece? Que no son considerados unos activos intangibles, son consideradas unas erogaciones deducibles. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Esto es un oficio bastante corto, muy conciso, y es, digamos, parte de lo que queremos traer en este webinar, es que la DIAN en este semestre, digamos, ha traído unos conceptos en materias muy importantes, muy puntuales, no da historias, digamos, adicionales en el concepto, sino que va al grano explicando materias muy relevantes. Este concepto nos habla ahora, un concepto de marzo, el 381, del aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. Entonces, en esta ocasión, el contribuyente lo que pregunta es que si en un mismo predio se pueden aprovechar, digamos, dos beneficios, y es la renta exenta y el certificado de incentivo forestal. Entonces, en esta ocasión, entonces la DIAN de nuevo nos explica qué es el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, estableciendo que su beneficio es la renta exenta, y por otro lado nos explica qué es el certificado de incentivo forestal, que es un reconocimiento que da el Estado desde 1994 a este tipo también de plantaciones. Sin embargo, nos concluye que no es posible en un mismo predio dar lugar a estos dos beneficios. Entonces, o tengo renta exenta o tengo el certificado de incentivo CIF, pero no podré tener los dos. Bueno, por otro lado, en materia de deducciones, la DIAN también se pronunció cuando tenemos obras de infraestructura. Entonces,
Cuando tenemos un montaje o una puesta en funcionamiento de activos fijos reales productivos que no han sido activadas, no será susceptible de depreciarse o amortizarse. Así las cosas, entonces no es posible proceder con la deducción para los activos fijos reales productivos que no fueron activados. Ya, porque le dice realmente la razón, es porque no se han utilizado en la actividad productora de renta. Entonces, si el activo deja de utilizarse en la actividad productora de renta o se enajena antes del vencimiento del término de depreciación o amortización, deberá incorporarse el valor como renta líquida gravable, donde en el periodo en que esto ocurra, teniendo en cuenta la vida útil pendiente de depreciar. Entonces tenemos que tener aquí varias como consideraciones a tener en cuenta. Uno, que si deja de utilizarse en la actividad productora de renta. Dos, si se enajena antes del vencimiento de la depreciación o amortización. Y esto, ¿cuál efecto que sería? Que debe incorporarse como renta líquida gravable en el periodo que ocurra y tener en cuenta la vida útil pendiente de depreciar o amortizar. Bueno, en materia, digamos que relacionada con el COVID, también la DIAN ha emitido varios oficios, traemos algunos relevantes y este es uno de ellos. Como conocemos, el decreto 463 del 22 de marzo de este año lo que hizo fue modificar el arancel de aduanas en la importación de varios dispositivos médicos, medicamentos, reactivos químicos, entre otros. ¿Qué estableció? ¿Cuáles fueron los beneficios de este decreto? Reducir el arancel a la importación a cero de medicamentos requeridos para el tratamiento de enfermedades respiratorias, en particular el COVID, y establece como medida que esta medida transitoria o sea, establece que esto será aplicado transitoriamente para los fines que establezca este decreto. Entonces, ¿qué nos permite concluir? Que los productos que sean importados bajo las subpartidas que no cumplen la finalidad del decreto 463 deberán pagar la tarifa general. Entonces, solo si un contribuyente importa medicamentos, dispositivos y lo que corresponda para el tratamiento de enfermedades y para el cumplimiento de finalidades del decreto 463, podrá ser acreedor de este beneficio que trajo el decreto. De lo contrario, tendrá que tributar y pagar la tarifa que corresponde. En materia de términos aduaneros, también en mayo de este año, antes, el 30 de marzo se expidió una resolución. Esa resolución, entre otras, en el artículo 8 establece la suspensión de varios términos de actuaciones administrativas, dentro de cuales están las aduaneras también. En materia aduanera, de manera textual, enuncia cuáles no se encuentran suspendidos. Básicamente son los relativos a importaciones ordinarias. Sin embargo, establece que el término para presentación de la declaración anticipada sí se encuentra suspendido, lo cual no implica que se suspenda la obligación de presentar la declaración anticipada antes que el transportador presente el aviso de llegada. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta como varios momentos. Una resolución en marzo, donde se suspenden unos términos, los cuales en materia aduanera, de manera textual, literal, se enuncian cuáles no se encuentran suspendidos y lo que, digamos aquí un poco la confusión es cuáles sí se entenderían suspendidos. Entonces, sí entendemos que están suspendidos la presentación de la declaración anticipada. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta porque la resolución nos remite a un decreto, a otro, a varias resoluciones, entonces finalmente esa lectura es un poco densa, pero realmente lo que podemos extraer de este oficio, y de nuevo la DIAN lo está aclarando, y es que deben presentar la presentación de la declaración si se encuentra suspendida. Bueno, por otro lado, un contribuyente, en cuanto al régimen simple, le eleva una consulta a la DIAN, en el cual la respuesta que nos otorga no da mucha explicación, pero pues nos otorga un no contundente a la consulta que se le eleva. En esta ocasión, lo que le preguntan es que si un contribuyente de régimen simple puede optar por los descuentos por impuestos pagados al exterior. En este caso, la ley dice no, porque le son aplicables a contribuyentes del impuesto de la renta y complementario y ya. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta que está estableciendo la DIAN, con un ejercicio muy sencillo nos concluye que no y no da lugar a ninguna interpretación. Entonces hay que tener muy claro
que los contribuyentes del régimen simple no pueden aplicar los descuentos establecidos en el artículo 254 por impuestos pagados al exterior. Bueno, un tema, digamos, que ha sido bastante nombrado últimamente es el programa de apoyo al empleo formal PAEF. Entonces, ¿qué pasa? Aquí digamos que la DIAN habla de dos efectos, en materia de renta y en materia de IVA. Entonces, en materia de renta establece que los pagos o bonos en cuenta que pues hayan sido realizados o se realicen a beneficiarios de este programa, uno, no estarán sujetos a retención de la fuente a título de renta. Dos, constituyen un ingreso gravable para el beneficiario del programa. Entonces, así las cosas, va a tener un ingreso fiscal, pero este ingreso lo va a poder cruzar contra el 100% del gasto de la nómina. Y mientras que para el empleado que está sometido a estas leyes, pues simplemente va a estar sometido a las reglas generales del impuesto sobre la renta, porque finalmente lo que va a recibir es un pago también de su nómina, que esto no tiene, digamos, ningún cambio normativo. En cuanto al IVA, establece que estos pagos a los beneficiarios no estarán grabados con IVA porque no se configura el hecho generador. Entonces, este oficio es importante porque mucho se ha dicho del programa, pero realmente poco se había mencionado respecto al efecto tributario de este beneficio. Entonces, ya entendemos que para efecto de renta no hay retención si es un ingreso, el cual cruza contra nómina, y en el caso del IVA, pues no está grabado porque no se cumple el hecho generador. Bueno, en cuanto a residencia para efectos tributarios, entonces, ¿qué pasa? Como bien sabemos, el COVID trajo unas situaciones muy particulares para algunas personas, y es que tal vez quedaron atrapadas en un país que no es el suyo, en un país en el cual no son residentes. Entonces, aquí en este oficio, la DIAN de nuevo nos hace como un recordéis. Entonces dice, claro, en virtud del artículo 10 del Estatuto Colombiano, establece quién se entiende residente. Entonces dice, en esta ocasión, no por ocasión al COVID, podemos decir que este artículo está suspendido. Es decir, las personas siguen siendo residentes, siguen estando las disposiciones a la luz del artículo 10, el cual sigue vigente. Sin embargo, dice que con ocasión al COVID deben tenerse en cuenta los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que deben probarse en cada caso. ¿Por qué? En este caso se le hacía la consulta de una persona residente fiscal colombiana, la cual quedó atrapada en otro país con ocasión del COVID, no puede volver, entonces seguramente se le van a cumplir los días de residencia en otro país. Entonces finalmente decía la DIAN, no podemos que el COVID afecte la conclusión y afecte la depuración que hacemos del artículo 10, simplemente hay que ver y se pruebe, ¿no? Claramente cuál es el evento de fuerza mayor y así, pues entonces determinaremos si es residente fiscal o no. Entonces me parece importante, o nos pareció realmente importante este oficio, porque da una respuesta contundente, pero una respuesta como de alguna manera decirle muy humana, es decir, no está estableciendo simplemente se cumple el artículo 10 por encima de todas las cosas, sino que va a aceptar este tipo de justificaciones, vuelvo a aclarar, que estén debidamente probadas y soportadas para establecer si una persona es residente o no fiscal. Bueno, eso es lo que teníamos en materia de conceptos de la DIAN del primer semestre en cuanto a personas jurídicas. Ahora, pues como les comentaba al inicio en la introducción, Nayua, hay muchas sentencias del Consejo de Estado en este primer semestre, pero traemos ahorita dos a colación que nos parecieron muy interesantes, porque en esta primera, ¿qué establece? Como les decía hace un rato, bastante se ha dicho del artículo 102, de la transparencia fiscal, de los contratos de fiducia mercantil, pero siempre hay un vacío o algo por decir en esta materia. Entonces, aquí el Consejo de Estado, ¿qué establece? La constitución de un patrimonio autónomo por cuenta de un contrato de fiducia mercantil tiene lugar a un cambio en la composición del patrimonio del fideicomitente. ¿Por qué da lugar a este cambio? Porque realmente el fideicomitente ahora lo que va a tener es una sustitución de su activo. Entonces, ya no va a tener, digamos, la acción que tenía, el inmueble que tenía, sino que ahora va a tener un derecho fiduciario. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en el ámbito del impuesto sobre la renta, los derechos fiduciarios son representativos de los activos subyacentes y tienen la calidad y condiciones tributarias de los activos aportados. Esta es la importancia de la transparencia fiscal en esta materia. Entonces, ¿qué pasa? En este caso que el Consejo de Estado estaba revisando, decía
En el impuesto sobre la renta y complementario, los derechos fiduciarios del fideicomitente aportante, en este caso, en unas acciones aportadas al patrimonio autónomo. Entonces, ¿qué nos decía en esta ocasión? El aporte en especie no constituye una enajenación a efectos del impuesto sobre la renta. El fideicomitente conserva el tiempo de posesión de las acciones desde la adquisición hasta la enajenación de derechos fiduciarios que recibió por el aporte. La cesión de derechos fiduciarios efectuada por el demandante en este caso tiene los efectos tributarios propios de la cesión o venta de las acciones subyacentes a tales derechos fiduciarios. La cesión de derechos fiduciarios representativos de las acciones aportadas a los patrimonios autónomos realiza el hecho generador del impuesto a las ganancias ocasionales. Entonces, ¿qué concluye? En este caso le preguntaban precisamente por una pérdida originada. Entonces dice, la pérdida originada en dicha enajenación no tiene efectos en impuestos sobre la renta, razón por la que a su vez no constituye una deducción en el sistema de depuración de la renta líquida del impuesto. Entonces, ¿por qué marca un hito esta sentencia? Porque realmente a veces no se entiende de pronto cuál es la concepción o cuál es el alcance de la transparencia fiscal en esta materia. Entonces hay que tener muy presente y no olvidar que el contribuyente, que ahora se vuelve fideicomitente, va a seguir teniendo un activo. Lo que pasa es que va a sustituirlo, va a tener su activo, lo entrega a un patrimonio autónomo y ahí cambia un activo por otro. Pero realmente siempre sigue, en virtud del principio de transparencia, va a seguir manteniendo las calidades de ese bien entregado. Entonces, cualquier duda que tengan respecto de este concepto, es una sentencia bastante sencilla, porque como ustedes lo saben, el Consejo de Estado tiene algunas sentencias muy robustas. Esta es una que se puede leer muy fácilmente y nos lleva a unas conclusiones muy rápidas que nos permiten entender mucho más esta materia.